tardes para todos y todas. Bienvenidos a este nuevo programa de Todo Muy Natural 2.0. Ya hemos vuelto a otra semanita con otro episodio acá de la mano de mucha gente que lo arma, pero sobre todo de mi compañera, que ya la voy a estar presentando. Pero en este programa queremos contarte que vas a tener noticias, vas a tener efemérides, vas a tener recomendaciones y vamos a tener nuestra columna de Planeta en Acción de la mano del ingeniero Gabriel Blanco, un gran tema y muy necesario traerlo en agenda, como siempre decimos. Pero no queremos contar mucho más sin antes presentarla a ella, mi amiga y compañera Melissa Manrique. Hola G, bueno, hola audiencia, espero que se encuentren todos muy bien. ¿Vos cómo andás, G? Bien, acá andamos, contenta con muchos proyectos. Vamos a contarle un poquito a la audiencia. Hoy es mi último día en Radio Universidad, sí. Pero eso no significa que esto termine acá. No. ¿Por qué? Porque vamos a continuar con Meli haciendo Todo Muy Natural. Es algo que nunca voy a soltar, así le dije a Meli. Es algo que nunca voy a soltar, eso siempre lo voy a decir. Es un proyecto que me encanta y me encantó que me lo haya propuesto mi amiga, así que lo vamos a continuar. Es que es un proyecto de las dos, es un proyecto que empezó, como siempre decimos, como una columna, pero nada, vi allí con su interés por la naturaleza y por el medio ambiente y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo juntas. Así que bueno, es un orgullo para mí que seas mi compañera, mi amiga y que hagamos esto juntas. Bueno, no voy a hablar más porque lloro. No, pero bueno, siempre agradezco mucho a Meli y obviamente a toda la radio que me ha acompañado y me ha formado y nos da también la posibilidad de estar haciendo este hermoso programa. Pero bueno, obviamente vamos a continuar con Todo Muy Natural y el año que viene y el que sigue y así sucesivamente si podemos, obviamente. Se viene el ENACOM, ya tenemos el sí de la radio. Muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de ir a presentar Todo Muy Natural al ENACOM. Ya les vamos a contar más adelante, les vamos a dar un poquito más de información. Pero como siempre te decimos que te podés comunicar con nosotras para mandarnos saludos, para desearnos muchos éxitos. Para lo que quieran. Para lo que ustedes quieran, se pueden comunicar al 2284 15 500 200, ese es el WhatsApp. En Instagram nos encuentran como Todo Muy Natural 2.0 y pueden encontrar todos los resúmenes de cada programa con el respectivo link para que lo puedan volver a escuchar, y en YouTube como Radio Universidad Unicen. Bien, y este programa no lo hacemos solas, como dijo G, hay un gran equipo que lo conforma. En coordinación general se encuentra Yanila Alves, quienes nos dan una gran mano con producción, Diego Ibarra, Giselle Brica y Soledad Restivo, quienes nos ayudaron y nos siguen ayudando, ¿no?, con la artística, Lea Bustamante, la China Yaquemet y Tommy Kessler, y nuestro columnista, que en este caso va a salir en el programa de hoy, con la columna Planeta en Acción, el ingeniero Gabriel Blanco. Bueno, y llegamos a la sección de efemérides. En este caso encontramos varias efemérides relacionadas con esta semana. Así que, si te parece, G, comienzo. La primera será el 4 de octubre, que es el Día Mundial de los Animales. En el año 1929, un 4 de octubre, se declaró el Día Mundial de los Animales por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en un congreso celebrado en Viena. El objetivo principal era generar una solución al problema de las especies en peligro de extinción. Bueno, como todos sabemos, en Argentina se conmemora este día el 29 de abril porque fue el aniversario de la muerte del proteccionista Lucas Albarracín, presidente de la Asociación Protectora de Animales de Buenos Aires. Bien, y ahora antes de continuar, una efeméride que se nos pasó por alto. En realidad no es que se nos pasó por alto, no lo habíamos encontrado, y es que el 23 de septiembre fue el Día del Perro Adoptado y tenemos un montón de columnas en R1 Rescate que hablan sobre la importancia de adoptar, y nosotras todos los programas que ponemos noticias, que hablamos de este tema, siempre lo queremos mencionar porque es súper importante la adopción, el cuidado y la responsabilidad de tener un animalito a cargo, sobre todo sacarlo de las calles. Siempre decimos, un mínimo aporte hace un montón la diferencia, ya sea difundir, comunicarte, sacar fotos, poder sacar al animal de la calle. Hay un montón de accidentes, hay mucha gente que los abandona por haberlos chocado. La verdad que
esas cosas, ¿viste? Cuando decís tan mala persona tenés que ser para chocar un animal y dejarlo abandonado, bueno, sí, lo hay. La importancia de justamente esto, ¿no? Del día del perro adoptado lo queríamos hablar, lo queríamos traer a colación porque justamente es súper importante adoptar y ser responsable con esa adopción. No es un animal, es un ser que integras a tu vida, a tu familia, a tu vida. Entonces seamos responsables y nos parecía muy importante traerlo a colación, aunque sea un poquito por arriba. Ya vamos a tener la oportunidad seguramente, si podemos, entrevistar y también hablar un poco más, ¿no? Profundizar por qué fue el Día del Perro Adoptado, por qué tenemos que hablar de estos temas. Pero bueno, en RMO al Rescate justamente siempre hemos hecho entrevistas y hemos tratado de mandar este mensaje. Sí, también agradecerles a todas las proteccionistas, a todas las personas que integran esas proteccionistas. No vamos a mencionarlas porque son un montón y a la gran mayoría de la ciudad les hicimos una nota, así que les queremos agradecer a ellas porque le ponen el cuerpo, dedican su tiempo, le dan todo el cariño que se merecen esos perritos que nunca tuvieron una familia y que nunca tuvieron un hogar. Tal cual. Y ahora sí, nos vamos a las siguientes efemérides. Un 5 de octubre va a ser el Día del Ave Nacional. En la actualidad, Argentina cuenta con 120 especies de aves silvestres en serio riesgo de extinción sobre un total de 1000. La Organización de Aves Argentinas, en el mes de agosto del año 1982, dejó establecido el día 5 de octubre como el Día Nacional del Ave. La elección de la fecha está destinada a conmemorar a San Francisco de Asís, santo enamorado de la naturaleza y que según la tradición hablaba con los pájaros. Primer fin de semana de octubre va a ser también el Día Mundial de las Aves, 4 y 5. La campaña busca promover la conservación de las aves migratorias en sus hábitats y tiene el objetivo de visibilizar las amenazas a las que se enfrentan las aves al momento de migrar, la importancia ecológica de las aves y la necesidad de preservar la vida salvaje. Y el primer lunes de octubre, que en este caso será el 6 de octubre, va a ser el Día Mundial del Hábitat. Es una fecha en la que se busca reflexionar sobre el estado actual del medio ambiente y también sobre el derecho básico que tienen las personas de poder acceder a una vivienda digna. Además, tiene la intención de recordar al mundo entero que las personas tenemos el poder y la responsabilidad de moldear el futuro de nuestros hábitats. Dicho todo esto, y terminando con las efemérides, pasamos a la sección de noticias locales, nacionales e internacionales. Bien, la primera noticia local es la vacunación antirrábica. Estuvieron vacunando en el día de hoy, martes 30, en el centro de la Plaza de Álvaros Barros, Bolívar y España, de 9 a 12:30 horas. El miércoles primero, es decir, mañana, 1 de octubre, estarán en San Vicente, Sociedad de Fomento Damaso Arce, en 25 de mayo 1129. Y el jueves 2 será en Sierras Vallas, en el Club San Martín. El viernes 3 van a estar en Ahoma, Coronel Barcala y Hornos, de 10 a 12:30. Y el martes 7 van a estar en Trabajadores, Territorial 1, Alberdi y Facina, de 9 a 12:30 horas. La segunda noticia local la tomamos desde el portal diario labarria.com.ar y dice que el municipio de La Barría informa que debido al pronóstico de lluvias para la jornada del sábado pasado, se decidió reprogramar el puesto de vacunación antirrábica que se iba a disponer en la Plaza Manuel Belgrano, en el barrio San Vicente, en el marco de la campaña anual municipal. Al respecto, desde el centro veterinario se expresó que la jornada fue reprogramada para el próximo 4 de octubre a partir de las 9:30 horas. Así que bueno, en todo caso les brindaremos mayor información cuando tengamos, y si no, la vamos a publicar en nuestras redes sociales para que estén más informados. Ahora nos vamos a las noticias nacionales. En Econews hemos encontrado la siguiente noticia, ya que hubo hallazgos del streaming del CONICET frenados por falta de fondos. ¿Por qué no me llama la atención esta noticia? A mí tampoco. Bueno, no pueden analizar las muestras extraídas del mar argentino, ya que durante la expedición de Schmidt Ocean Institute en el mar argentino se recolectaron 900 lotes de especies marinas que podrían incluir ejemplares nunca antes descritos.
Hoy esas muestras esperan en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia a ser estudiadas. El problema, hay fondos para mantenerlas y preservarlas, pero no para investigar lo que contienen. El ajuste al Sistema Científico Nacional recortó un 42% en los últimos 2 años. Gregorio Bigatti, investigador del CONICET, que participó en la expedición, dijo en diálogo con La Nación: llevo 25 años pasando por esto, pero nunca hubo un desmantelamiento como este. Los sueldos son muy bajos, mucha gente no llega a fin de mes. Como ya les hemos comentado, y si ustedes son grandes oyentes de Radio Universidad, hay un gran financiamiento ante la educación pública y sobre todo a la ciencia, y esto es lo que está pasando. Todavía no podemos saber qué es lo que contienen estas investigaciones, lo que han encontrado en los fondos del mar, ya que no hay fondos justamente para poder estudiarlos. Bien, continuamos con las noticias nacionales, en este caso la tomamos desde el portal de Infobae. Una muy linda noticia: hallan a un gran dinosaurio en la Patagonia, vivió hace 70 millones de años y tenía un hueso de cocodrilo en su mandíbula. Entre los paisajes del sur de la Patagonia Argentina, un grupo de científicos descubrió el fósil de un dinosaurio carnívoro hasta ahora desconocido, al que llamaron Joaquinraptor casali. Este animal vivió hace 70 millones de años, poco antes de que los dinosaurios no avianos se extinguieran, y sus restos fueron hallados cerca del lago Colue Huapi, en la provincia de Chubut, Argentina. El hallazgo fue realizado por investigadores del CONICET, también hablando de la educación pública, y universidades públicas de la Argentina y del Museo de Historia Nacional Carnegie de los Estados Unidos. Fue publicado en la revista Nature Communications. La descripción de la especie se hizo a partir del esqueleto parcial que encontraron y permite conocer más sobre los depredadores que habitaban esa región sudamericana durante los últimos años del Cretácico terminal, que fue el último y más largo periodo de la era mesozoica, entre 145 y 66 millones de años. El equipo de investigadores identificó un esqueleto que incluye parte del cráneo, vértebras, costillas, huesos de patas y brazos y otros fragmentos. El nombre Joaquinraptor casali se eligió en tributo al hijo del primer autor, Lucio Manuel Ibiricu, investigador del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, que depende del CONICET CENPAT en Puerto Madryn. Los restos hallados pertenecieron a un ejemplar adulto de unos 19 años al momento de su muerte, según se pudo determinar al analizar las marcas del crecimiento en la tibia. Bueno, lo que mencionábamos recién, se tienen que destinar fondos para la educación pública, porque estos son los resultados que se obtienen a través de ello. Así es, y ahora nos vamos con otra muy buena noticia. Esta la tomamos también de la plataforma de Econews, y es que plásticos, redes, vidrios y metales oxidados sacaron 1.500 kilogramos de residuos de la playa antes de la llegada de los pingüinos. En Chubut, estudiantes, docentes y vecinos se unieron para limpiar las playas del Golfo Nuevo antes de la llegada de los pingüinos de Magallanes. En una sola jornada retiraron 1.500 kilos de residuos y 200 cajones de pesca de Punta Ninfas, El Pedral y Craque 3. Puntos claves donde cada año los pingüinos anidan. Participaron 110 voluntarios desde la escuela secundaria número 776 de Playa Unión y la Universidad de Chubut, hasta guías de turismo y el Club Municipal de Ciencia y Tecnología de Puerto Madryn. ¿Qué encontraron? Bueno, plásticos de un solo uso como botellas, bolsas, tapitas, sogas, redes, tanzas, vidrios y metales oxidados. Desechos que permanecen décadas en la costa y ponen en riesgo a la fauna marina. Todo el material fue enviado al centro de reciclado y los cajones de pesca tendrán una segunda vida. Se van a transformar en bancos y mesas para escuelas de la región. Desde 2009, la Global Penguin Society impulsa estas limpiezas en la zona con la colaboración de más de 750 personas. Y continuamos con las noticias internacionales. En este caso, la primera noticia la tomamos desde el portal de noticias ambientales. En este caso dice: un planeta más verde según la NASA, ¿por qué los bosques vuelven a crecer y qué implica para el futuro? Bueno, de esto estuvimos hablando más adelante con Gabriel Blanco, ya van a estar escuchando todo lo que estuvimos mencionando, pero bueno, esto tiene que ver.
En las últimas 2 décadas, la Tierra experimentó un fenómeno sorprendente. El planeta es hoy más verde que hace 20 años. Así lo muestran los datos recopilados por satélites que registraron un aumento del follaje equivalente a toda la superficie del Amazonas, el mayor bosque tropical del mundo. El reverdecer global tiene como protagonistas inesperados a China e India, los 2 países más poblados de la Tierra. Aunque se enfrentan a grandes desafíos ambientales, en gran medida a este cambio, cada uno por razones diferentes. China impulsó masivos programas de reforestación y conservación forestal, buscando reducir la erosión del suelo, mejorar la calidad del aire y mitigar el impacto del cambio climático. En India, en cambio, el crecimiento del verde se debe sobre todo a la expansión agrícola, con una producción de alimentos que aumentó cerca de un 40% desde el año 2000. El hallazgo, aunque positivo, no debe interpretarse como una solución definitiva a los problemas ambientales del planeta. El reverdecimiento depende de factores que pueden revertirse y además no compensa la pérdida de vegetación natural en ecosistemas tropicales como los de Brasil e Indonesia, donde la deforestación continúa a un ritmo alarmante. El reverdecimiento global es alentador, pero no significa que la crisis ambiental esté resuelta. En países tropicales, la deforestación para abrir paso a la ganadería y la soja sigue destruyendo ecosistemas de enorme valor ecológico. Bueno, una hermosa noticia, por suerte. Bien, y ahora cruzamos la frontera para irnos para Chile, porque va a haber un proyecto de ley que busca incorporar el respeto animal en las escuelas. Hermosa noticia que ojalá se repita en otras partes del mundo. El Congreso recibió un proyecto de ley que busca que el respeto por los animales forme parte de la educación desde el jardín hasta el secundario. La iniciativa, presentada por los diputados Andrés Giordano y Claudia Mix, plantea que la escuela no solo transmita contenidos, sino también empatía, cuidado y convivencia pacífica. El plan se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y responde a un debate global: cómo formar generaciones más conscientes del ambiente y de todas las formas de vida. Se apoya en evidencia científica y pedagógica que demuestra que fomentar la empatía mejora el bienestar socioemocional, el maltrato a animales en la infancia puede estar vinculado a conductas violentas en la adultez. Países como España, Alemania y Austria ya aplican programas similares como resultados positivos, y la activista Eliana Albacete lo resumió así como: si enseñamos a nuestros niños y niñas a respetar la vida en todas sus formas, estaremos construyendo una sociedad más consciente y menos violenta. Pero conectado a esto, hay una noticia que se contradice un poco con la anterior, y es que hubo un intento de tráfico de aves a Chile con 50 crías que fueron transportadas en cajas de jugo y 17 murieron. Un impactante caso de maltrato animal se descubrió en el complejo fronterizo Los Libertadores, cuando funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas incautaron 50 crías de aves que intentaban ingresar a Chile desde Mendoza. 2 ciudadanos chilenos transportaban las aves ocultas en 25 envases de jugo, terrible, provocando la muerte de 17 por asfixia y deshidratación. Las autoridades alertaron sobre el peligro que este tipo de transporte representa para la fauna y la propagación de enfermedades. Tras la denuncia, los responsables pasaron a control de detención y se abrió una investigación bajo la ley chilena 21.020 de maltrato animal. Bueno, noticias muy fuertes, una muy positiva de Chile, otra muy negativa. La verdad es impactante la imagen de las aves, cómo estaban metidas en cajitas de jugo. Para nuestros oyentes, no voy a dar marcas, pero las cajitas de jugo chiquitas, bueno, así estaban metidas ahí. La verdad, muy triste la imagen, pero bueno, hemos traído noticias de todo un poco, de diferentes ámbitos, para informarles de lo que está pasando en el mundo. Comenzamos con una nueva columna, con un nuevo episodio junto a Gabriel Blanco en Planeta en Acción. Bienvenido, Gabriel, a otro episodio. ¿Cómo estás? Hola, Gabriel. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Con muchas ganas de hablar de este tema. A mi compañera Meli justo le encanta, así que elegiste, creo, uno de los mejores temas para arrancar hoy. Así que, sin más preámbulos, te dejamos hablar sobre cuál es el tema que elegiste esta vez. Bueno, quería ver de poner sobre la mesa una cuestión que a veces nos suena lejana, sobre todo por ahí los que vivimos en ciudades como La Barría, que es la problemática de los bosques nativos.
de la deforestación de los bosques nativos, del manejo de los bosques nativos. Y digo, que parece que nos queda lejos, pero yo voy a tratar de mostrarles que no es así, que en realidad nos pega muy de cerca lo que ocurre con los bosques nativos en la Argentina, en el mundo, en la Argentina y más cerca nuestro también. Así que quería comentarles un poco eso para terminar hablando, por ahí no de bosques nativos, pero sí de árboles y árboles en la ciudad. Así que, si les parece, hacemos ese recorrido. Bueno. Y lo que primero hay que decir es que la problemática de los bosques nativos y de la deforestación, de la tala de esos bosques, tiene un impacto directo sobre el cambio climático. Entonces, lo que pasa con los bosques nativos en cualquier lugar del mundo, en el sudeste asiático, en África, en el Amazonas o en el norte argentino, impacta en el cambio climático, que después nos termina impactando, como ya sabemos y como estamos sufriendo a diario, a nosotros en cualquier lugar que vivamos. Así que ahí la primera conexión es esa. ¿Por qué es eso? Bueno, porque lo primero que hay que decir es que los bosques nativos son el famoso pulmón del planeta, lo cual suena así como grandilocuente, pero es verdad, sí. Es así. Son los que respiran, son los que van regulando climas, van absorbiendo dióxido de carbono de la atmósfera, haciendo una regulación natural de esos dióxido de carbono, y además cuando se los tala, depende qué se haga con esa madera, con esos árboles talados, ese carbono que fueron acumulando durante su vida se libera a la atmósfera. Entonces, doble problema, te dejan de absorber el dióxido de carbono y empiezan a liberar, si los cortás, empiezan a liberar el carbono que habían acumulado. Así que ahí ya tenemos una relación directa, diría, entre lo que pasa con los bosques nativos en cualquier lugar del mundo, el cambio climático y los impactos de ese cambio climático en Olavarría, en Bahía Blanca, por ejemplo, y en cualquier otra parte. Y después no termina ahí la cuestión, porque los bosques albergan gran parte de lo que se llama biodiversidad, que tiene que ver con las especies animales, vegetales, y que son los hábitats de esas especies, y que tienen una relación también directa con nosotros, porque también esas especies regulan clima, regulan agua, regulan una cantidad de cosas, y además nos sirven también, hay que recordarlo, para la medicina, para la generación de lo que son las medicinas, tanto las naturales como las que después se elaboran en los laboratorios. Así que ahí también tenemos una problemática vinculada a la biodiversidad, que a medida que se destruyen esos bosques nativos, esa biodiversidad se pierde y de manera alarmante. 2 o 3 cositas más, así en modo general, es recordar también que los bosques regulan el ciclo hidrológico, ¿no? La infiltración, la retención de agua. Entonces, si vos eliminás eso, lo que haces es romper ese ciclo, e incrementan las inundaciones, las sequías, porque bueno, sencillamente rompiste el ciclo y todo ese fluir natural del agua lo rompiste también. Se desregula todo en realidad, ¿o no? Bueno, es que exactamente, ¿no? Regulan muchísimas cosas. Y cuando yo dije al principio esto del pulmón del planeta, sí, que suena como una cosa muy antigua y demás, bueno, en realidad de alguna manera es absolutamente cierto, ¿no? 2 cositas más de esto. Cuando vos sacás árboles, eliminás los bosques, ahí empieza una degradación de los suelos donde esos bosques estaban, ¿no? Erosión, desertificación, empiezan a perder fertilidad. Bueno, otro componente a tener en cuenta. Y luego algunas cuestiones más, si se quiere, socioambientales, ¿no? Que son pérdidas. Cuando sacaste un bosque,
estás perdiendo medios de vida para las comunidades locales, porque viven de eso, viven de lo que hay en el bosque. Estás alterando prácticas culturales y hábitos de las personas y de las comunidades que viven allí. Y bueno, nada, después, como siempre, tenemos los conflictos que eso trae. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, hay una razón que es la central, ¿no? La deforestación de bosques nativos, la tala de árboles. La deforestación de bosques nativos tiene que ver con lo que se conoce y se da en llamar la expansión de la frontera agropecuaria. Se cortan y se talan esos bosques para ir y sembrar cultivos, soja, lo que sea, o llevar ganado y tener que hacer cría de ganado en esos territorios. Así que el motivo es puramente económico, ¿no? Expandir la frontera agrícola o agropecuaria, si se quiere, con fines puramente económicos. Alguien podrá decir por ahí, bueno, es necesario, ¿no? Esta discusión es necesario porque eso es alimento y tenemos que alimentar el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, yo ahí lo que quiero decir es que pongamos en discusión eso también, porque Argentina no alimenta el mundo. El claro hecho está en que cuando la soja vale más o tiene un valor mayor que agarrar esa misma soja y producir biodiesel, se hace soja. Cuando el biodiesel vale más, entonces se hace biodiesel. Entonces, como decís, no estabas produciendo soja para alimentar, pero ahora producís biodiesel. ¿Viste cómo es? El biodiesel no se come, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay una discusión para dar. Una discusión seria para dar. Argentina no alimenta al mundo, en todo caso tenemos los problemas de alimentación del mundo no son por la falta de producción de alimentos, es un problema en todo caso de distribución de los alimentos. Entonces, hay mucho para discutir sobre esa frase que la escuchamos a diario, ¿no? Y aparece todo el tiempo por todos lados, es no, tenemos que hacer eso porque tenemos que alimentar el mundo. Bueno, pongámosla en discusión porque no estoy seguro que sea tan así. Así que bueno, es interesante. Entonces dice, ¿por qué avanzamos sobre los bosques nativos? Bueno, de nuevo, ahí hay una cuestión económica que hace que se avance sobre eso, porque bueno, plantar soja da dinero y porque hacer actividades de ese tipo da dinero a algunos, afectando a otros, como estamos diciendo. ¿Qué pasa en la Argentina en particular? Porque estas cuestiones son más bien generales, aunque trasladables para la Argentina, pero en el caso de Argentina, las regiones, como sabemos, las más afectadas tienen que ver con el Chaco, ¿no? El bosque chaqueño, el bosque de yungas más allá por Formosa y Salta, con tasas de deforestación de las más altas de Sudamérica y de las más altas del mundo, ¿no? En cuanto a la velocidad con que esos bosques nativos van desapareciendo en la Argentina, son velocidades de las más rápidas del mundo, ¿no? Y las causas, lo mismo que acabo de decir, ¿no? La expansión de la soja, la ganadería, bueno, y un poco de la extracción de la propia madera del bosque, que también, hoy por hoy, ustedes saben, se sigue exportando en muchos casos. La propia madera, sin ningún tipo de valor agregado, nada, así como sale la madera, se la corta un poco y allá va, a distintos lugares. Por supuesto, consecuencia de eso, de nuevo, ¿no? Ya las mencionamos cuando decíamos en la introducción, las consecuencias más generales tienen que ver con roturas de los ciclos hidrológicos, un aumento de inundaciones, las pérdidas de esos servicios ecosistémicos que hablábamos, biodiversidad, pero no solo eso, sino afectar las vidas de las comunidades, de las poblaciones rurales, ¿no? Con el deterioro también en la calidad de aire, porque también, no sé si lo mencioné al principio, pero también son reguladores los bosques de la calidad de aire porque retienen material particulado, porque están absorbiendo el dióxido de carbono, bueno, etcétera. O sea, una cantidad de lo que se llama en términos generales servicios ecosistémicos, ¿no? Y bueno, Argentina intentó regular eso, para mí, y desde mi lugar, con una ley de bosques
que tuvo las mejores intenciones de parte de quienes la promovieron, de parte de quienes trabajaron en ellas, pero que la verdad que no estuvo bien pensada, a mi juicio. A lo mejor yo lo digo con el diario del lunes, como suele decirse, pero no fue la mejor ley. Después, por supuesto, desde el gobierno central en aquel momento se la trató de frenar, después se frenó la implementación, y desde ese entonces hasta acá, que ya pasaron 15 años de eso, desde ese entonces hasta acá, la ley que trataba de establecer un monto para que se distribuyera entre los propietarios de los territorios donde había bosques nativos, bueno, ese financiamiento nunca se dio. Entonces, los propietarios de los bosques nativos dijeron, bueno, ok, no me dan nada desde la ley, entonces yo le vendo esos territorios con bosques nativos al mejor postor, al que venga con la idea de plantar soja, me compra el bosque nativo a X pesos o X dólares y yo se lo vendo. Ahora, bueno, podemos hablar otro día de esto de la ley de bosques y de lo que significa, porque la ley de bosques lo que hace es, de alguna manera, estoy simplificando, pero para tratar de graficar lo que hace la ley de bosques, es ponerle un precio económico al bosque, y eso siempre es problemático. Eso conduce indefectiblemente a varios problemas. Uno de ellos es que, bueno, vos le pusiste 100 pesos y viene alguien y dice, 100 pesos para protegerlo, para no talarlo, para no deforestar. Bien, 100 pesos la hectárea, viene alguien y te dice, bueno, ok, yo te pago 120 porque quiero plantar soja, te compro ese bosque a 120, ¿no? El dueño dice, ok, ya me dan 100, de la ley de bosque me dan 100, pero yo se lo vendo al productor de soja a 120, talamos el bosque y se acabó. Lo estoy haciendo muy simplificado, pero creo que para explicarlo de manera gráfica, el problema central que tiene esa ley, ¿no? Después, bueno, algunos sostienen en que bueno, sacamos los bosques nativos para empezar a producir madera con bosque, lo que llama bosque implantados, con fines comerciales. Bueno, esos bosques implantados ni les cuento las problemáticas que traen, porque en general estamos hablando de pino, de eucalipto, de álamo, que son finalmente monocultivos, que no tienen ninguna diversidad biológica, que desplazan ecosistemas porque son plantas exóticas, o sea, que no pertenecen a ese lugar, que generan consumo de agua, ¿no? Lo que produce después estrés hídrico, o sea, falta del recurso agua, ¿no? Donde se los planta, acidifican suelos, bueno, agotan nutrientes de los suelos, bueno, una cantidad de cuestiones, esos bosques implantados con fines comerciales, ¿no? Pero bueno, es de alguna manera parecido a ir y plantar soja o algún otro monocultivo, ¿no? En esos territorios donde antes había bosque nativo. Y para terminar con esta parte, después pasar a hablar de la cosa urbana, de los árboles, pero en los lugares urbanos como La Barría, la ciudad de La Barría, solamente algunas cifras, ¿no? En La Barría, en Argentina, se están deforestando, depende del año, pero entre 150.000 hectáreas algunos años a 250.000 hectáreas, como va a ocurrir este año, por ejemplo, los últimos años, ¿no? Estamos en un promedio entre 200 a 250.000 hectáreas de deforestación por año. Bueno, ni quiero decirles lo que significa eso. Son cientos de miles de kilómetros cuadrados de deforestación, ¿no? Así que, bueno, nada, un dato para que la gente, para que podamos tener una idea de la magnitud de lo que significa eso. 200.000 hectáreas, estamos hablando de 2.000 kilómetros cuadrados, ¿no? 2.000 kilómetros cuadrados es como una franja de 100 kilómetros por 20. De 100 kilómetros por 20 kilómetros de ancho, imagínense una franja así que se deforesta todos los años, y un poco más, ¿no? También. Así que bueno, no nos queda lejos los bosques nativos, no nos queda lejos lo que pasa con los bosques nativos, nos impacta de lleno a través de distintos mecanismos como
como acabo de mencionar así muy rápidamente. Así que a ponerlo en agenda, aún estando en Olavarría, que pareciera que nos queda lejos lo que pasa en el Chaco, lo que pasa en Salta, con toda esta problemática, o en Misiones, o en algunas otras provincias, Formosa, Corrientes también. No nos queda lejos, nos impacta, y por supuesto, pareciera que eso pasa en otro lugar, pero porque en la provincia de Buenos Aires ya se deforestó hace mucho. Entonces los bosques nativos de la provincia de Buenos Aires, que por supuesto tenían otras características a los del Chaco, a los de Misiones o los de Salta, pero lo que había en la provincia de Buenos Aires hace mucho que se deforestó. Entonces claro, ahora ya no parece una problemática nuestra porque ya pasó hace mucho esa deforestación y tenemos la provincia como, bueno, ya sabemos, ¿no? Una pampa con monocultivos por todos lados. Y entonces claro, parece como que ya no es un problema nuestro, bueno, porque esa deforestación ya ocurrió con todo lo que trajo en su momento y que trae ahora, ¿no? Tal vez las inundaciones que estamos sufriendo en la provincia de Buenos Aires también tengan que ver con esa deforestación que ocurrió hace tal vez un siglo, ¿no? Atrás. Así que, bueno, eso es algunos comentarios sobre lo que está pasando y cómo nos pega el drama de la pérdida de los bosques nativos. Bueno, muchísima información, Sí. Hay muchas cositas que Meli ahí fue anotando, así que seguramente va a preguntar algo, capaz que no, Sí, va a sí. acotar algo, pero en mi caso, traer esta parte de decir, que vos dijiste, Gabriel, ¿no? El decir, no nos hagamos que no nos afecta. En su momento, cuando hubo incendios en el verano, sentíamos el olor de los bosques que se estaban prendiendo fuego en Córdoba, en Bariloche, en Brasil también en su momento, Sí. con el Amazonas. Rosario. Entonces, no digamos que no nos afecta, porque tarde o temprano a nosotros nos afecta. Y me parece destacar mucho el pulmón del mundo, que es el Amazonas, que justamente vos lo trajiste, Gabriel, fue, creo, uno de los más impactantes, y sin embargo no se habló mucho de eso. No se informó de la importancia que tiene el bosque Amazonas en el mundo. Sí. ¿Qué le dirías o qué opinarías vos, Gabriel, ante esto, ¿no? De ¿por qué no informamos sobre la importancia del pulmón del mundo? ¿Por qué no decimos pulmón del mundo y Cuando lo es. Cuando lo es, Ujú. exactamente. Mirá, me parece a mí ver el mismo patrón, el mismo hilo conductor por el cual no se informa sobre lo que pasa con el petróleo, el gas y los impactos que eso tiene en el cambio climático y en otras cosas, ¿no? Que creo que lo mencionábamos en una de las columnas anteriores. Me parece que no informar sobre eso o no informar sobre la deforestación de los bosques nativos tiene el mismo origen, es defender los negocios de algunos, que esos algunos, bueno, tienen el control, entre otras cosas, de los medios de comunicación masivos. Entonces, me parece ver ahí un mismo patrón. No se informa, ¿no? Como decíamos, ¿no? Bueno, la tragedia en Bahía Blanca, de las inundaciones, o en otros lugares, o qué sé yo, o las olas de calor, bueno, y la información y la noticia queda ahí, ¿no? Como que no tiene ningún vínculo con nada eso. Sí. ¿Por qué no me hablas de las causas de eso, los vínculos que tiene, por ejemplo, con el uso del petróleo y el gas y toda esta idea de expandir el uso del petróleo y el gas? Bueno, esa información no te la dan, al contrario, se desinforma, se confunde. Bueno, el caso de los bosques nativos a mí me parece que es similar, nada más que en otro rubro de negocios, ¿no? Que son los negocios del agro, los negocios, bueno, de la agricultura, la ganadería, el negocio de la madera, son también grandes negocios de algunos, y bueno, entonces, nada, quedan ahí. Uy, se incendió o se prendió fuego, que es el caso más extremo, ¿no? Eso no es ya no, es deforestación ya bestial, ¿no? Sí. Quemar un bosque, por ejemplo, como vemos que pasa en el sur, ¿no? Cada tanto, todos los años. Así que me parece ver ese mismo patrón, digamos, ¿no? Ocultar para, en definitiva, proteger desde lo comunicacional, desde los medios,
proteger los negocios de siempre, ¿no? Eso es lo que uno ve. Gabriel, bueno, vos mencionaste lo de Bahía Blanca, todo lo que estuvimos hablando la columna anterior. Quería consultarte, porque vos dijiste que el sector que más deforesta, digamos, es el sector agrícola. ¿Qué pasa con el sector inmobiliario también? Bueno, sí, no lo mencioné, pero está ahí. Sí. Cuando recién decía los grandes negocios agropecuarios, también aparecen, por supuesto, los negocios inmobiliarios, Uh-huh. ¿no? De expansión, en algunos casos incluso de expansión urbana, que van contra bosques nativos periurbanos, o sea, en los alrededores de las ciudades, y en otros casos, emprendimientos por ahí de otro tipo, inmobiliarios, pero turísticos o demás, que avanzan también sobre bosques nativos. Sí, a lo mejor las magnitudes de las áreas deforestadas son distintas, pero también está eso, y es un problema enorme que sí, debería haberlo sumado cuando cuando hablé de recién, hablábamos de proteger algunos negocios, sí. También el negocio inmobiliario, ¿no? Sí, y también esto, ¿no? Lo que mencionabas de que forestan, digamos, con otras especies de árboles. También hay lo que mencionábamos también en la columna anterior, una falta de conocimiento de estudio de los suelos, ¿no? Sí, bueno, los bosques implantados con fines comerciales, ¿no? Para producir madera y que esa madera se utilice para otros, tienen el problema enorme que deterioran los ecosistemas locales, deterioran suelos. Bueno, recién yo mencionaba algunas de las problemáticas que tiene eso, porque en definitiva es poner un monocultivo que además es exótico, o sea que no pertenece a esa región, a ese lugar, ¿no? Entonces esa planta exótica, bueno, genera perturbaciones que son en general muy, muy dañinas, ¿no? Un uso del agua que donde no lo hay, donde no está el recurso, o un uso del suelo, de nutrientes donde no corresponde. Bueno, ahora, yo no sé si eso es, si no se conoce. Yo creo que la gente que trabaja en eso sí conoce muy bien. O no quiere conocerlo. Pero a lo mejor, claro, se mira para un costado, porque el negocio manda, ¿no? Así que ahí, no sé, sería bueno preguntarles a ellos, pero yo entiendo que no es gente que no conozca, sino que bueno, que el negocio está por encima por ahí de todo lo demás. Así que bueno, yo quería cerrar, porque también se vincula de alguna manera con refiriéndome a qué pasa a nivel urbano, ¿no? Y en particular en Olavarría. No sé si ustedes querían comentar algo más de esto de los bosques nativos. No, yo quería preguntarte una última cosita y ya te dejo, Gabriel. Quería comentarte, además del sector inmobiliario, el sector agropecuario y agrícola, quería consultarte la zona de Olavarría. Somos una ciudad que trabaja de la explotación minera. ¿Tiene algo que ver también un poco en la deforestación, el tema de los bosques? Bueno, la pérdida de bosque en la provincia de Buenos Aires tiene varios motivos, que son la producción extensiva de insumos, o no de bienes agrícolas y ganaderos, de cultivos, de vacas y de otros animales que se desarrolla de manera extensiva, pero también tiene la expansión de toda la industria minera, que también, bueno, donde hay recursos que se explotan, y había árboles ahí, bosques ahí, bueno, el bosque desapareció, ¿no? Por esta extracción de minerales de elementos de ese tipo. Así que sí, yo coincido. O sea, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en otras provincias ocurre también, la minería también va a impactar sobre eso, ¿no? Lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, que el caso de la ganadería y de la agricultura extensiva ocurrió hace mucho tiempo. Entonces claro, eso se encargó de ir dando cuenta de los bosques nativos, que, como dije en un momento, tenían otra característica, pero que eran bosques nativos. En definitiva eran bosques nativos acá en
lo que llamamos la Pampa, ¿no? Claro, sí, una carga de siglos, estamos hablando de toda una historia de explotación en el suelo y que hoy estamos cobrando todas las consecuencias. Y bueno, efectivamente, es tal cual, y muchas de las cosas que vemos, que decís cómo puede ser desequilibrios acá, inundaciones allá o sequías por acá, tienen que ver con esa falta de cobertura, que como decíamos regula esos ciclos del agua o de temperaturas, también son reguladores de temperatura, y eso no lo tenemos más, ¿no? En toda la provincia de Buenos Aires y ¿no? Y en toda la pampa húmeda o el centro del país que se dedicó a la ganadería y a la agricultura extensiva, ¿no? Sí, así exactamente. que, bueno, ahí aparecen los desequilibrios, aparecen y los vemos, ¿no? A simple vista, simplemente transitando por alguna de las rutas, ¿no? Tal cual. Así que ahí estamos. Sí. No, para cerrar un breve comentario, porque siempre hay mucho debate respecto de la ciudad, en Olavarría en particular, y el arbolado público, ¿no? Ahí se dicen muchas cosas, hay gente que entiende que así está bien, como está la ciudad, pero lo cierto es que la ciudad, a todas luces, carece de un arbolado público por lo menos consistente, y en muchas de las calles céntricas y de los barrios céntricos fundamentalmente, que hacen, por ahí no lo vemos porque vivimos ahí, transitamos todos los días, y ya viste, cuando te pasa todos los días empezás a dejar de ver cosas, sí. pero lo cierto es que la ciudad se hace complicada, empieza a ser complicada para vivir, y uno de los motivos es la falta de arbolado público, ¿no? El arbolado público en las ciudades tiene también varias funciones, no es una sola, ¿no? La primera que yo diría, y de nuevo en Olavarría sabemos perfectamente de lo que hablamos, es que el arbolado público reduce la temperatura urbana. La temperatura que hay urbana, que además en el centro de las ciudades, por el cemento y todo eso, se acrecienta la temperatura, lo que forma lo que llaman las islas de calor urbana. Bueno, eso se reduce, se disipa, y la temperatura baja varios grados. Escuchen, son varios grados cuando tenés un arbolado público consistente, ¿no? Un arbolado público como corresponde, ¿no? Y bueno, a tal punto que reduce la temperatura en 3, 4, 5 y 6 grados, con lo cual, si lo pensás así, haría que no te haga falta, por ejemplo, tener un regulador de temperatura dentro de tu vivienda, ¿no? Ya tendrías te podrías estar omitiendo disponer de estos aires frío-calor, estos tipos de frío y calor, etcétera, por la regulación natural que te produciría el arbolado urbano. Así que no es que estamos diciendo el árbol qué bonito o no bonito, o qué sé yo. El árbol tiene esa función, pero junto con esa función tiene otras funciones. La otra es que te mejora la calidad del aire, claro, porque te captura contaminantes, te captura material particulado, ozono, dióxido de nitrógeno, absorben, como dijimos antes, el dióxido de carbono. Todo eso mejora la calidad de aire. Y todo este conjunto de cosas tiene un impacto directo y positivo sobre la salud pública, ¿no? La ola de calor, cuestiones cardiovasculares, la temperatura, cuestiones de hidratación, la calidad de aire, cuestiones del sistema respiratorio. Entonces, ya no es una cuestión solamente de que si está bien o no está mal, está lindo o no está lindo tener el árbol. Acá estamos hablando de una cuestión de ahorro de recursos, ahorro de energía, es ahorro de recursos, es menos dinero que sale de la ciudad para comprar gas, para comprar energía eléctrica, y estamos hablando de salud pública, ¿no? Los problemas que traen las olas de calor, las altas temperaturas en la ciudad y la calidad de aire en la ciudad. Y todo eso lo acomoda, lo regula un buen arbolado urbano. Y entonces, dicho eso, yo diría algunas cosas más, ¿no? Que
yo no escucho que se debatan, que no está tampoco en la agenda, pero me gustaría ponerlo en agenda y a través de este programa, que es el hecho de tener verde en la ciudad, el hecho de tener árboles que tengan, no sé, las características que puedan tener árboles urbanos, no voy a meterme por ahí, pero eso trae un bienestar psicológico y de salud mental en general. Sí. No es casualidad, cuando nosotros vamos a algún lugar de vacación, nos toca ir a algún lugar, y vamos a algún lugar donde está el verde, donde hay armonía en el paisaje, nos encanta y nos quedamos. Y queremos volver a ir, si podemos, a pasar unos días o lo que sea. Y eso no es casualidad. Esa armonía, el verde y la armonía de las líneas, de las formas, de los colores, trae alivio y trae salud mental. Y eso promueve el bienestar psicológico de las personas. Y eso se sabe que es así, está analizado que es así. Las cuestiones estéticas no son nada personal, por supuesto a cada uno le puede gustar algo más, pero hay algunas bases de las cuestiones estéticas que son y que nos funcionan a todos por igual. La armonía de las líneas, la armonía de los colores, la armonía de las formas, el verde, eso da placer, eso da salud mental. Así que, de nuevo, entonces, no solo hablábamos de ahorro de recursos por el arbolado, no solo hablamos de salud en general, cardiovascular, respiratoria, etcétera, sino que hablamos de salud mental, de tener una ciudad arbolada como corresponde y además. Miren, el otro día pasé por la avenida Pringles, que han puesto en el bulevar una cantidad de árboles, estaban florecidos el otro día. Y yo dije, mira, pasaba y decía, mira que cómo cambió la ciudad en esas cuadras, ¿no? De Pringles, cómo con tan poco cambió la ciudad. Y yo dije, bueno, será una opinión mía nada más. Y me encuentro luego con gente que también había pasado por ahí y que todos, de gente con opinión de diversa procedencia y demás, todos decían, che, qué bien que está, qué agradable que era pasar por ahí. Así que hay cuestiones que no son solo caprichos de alguno que le gusta ver un arbolito más o menos. Hay cuestiones que son concretas, que son específicas, que son bien determinantes de esto que le estoy diciendo, mejoras en la calidad de vida en definitiva. Así que nada, quería traerlo porque Olavarría debería replantearse qué hace con sus árboles o con sus no árboles, sí. Porque la verdad que falta mucho por hacer ahí en la ciudad. Sí, en Olavarría, bueno, tenemos varios, digamos, entre comillas, pulmones, ¿no? El Parque Mitre, el de Severri, hay mucho espacio verde, pero es cierto sí que faltan árboles en las veredas de, por ejemplo, el centro. El centro no tiene ni un árbol. Y ninguna cuadra, son muy pocas las cuadras en la ciudad que tienen árboles, muchos los sacan, no sé, porque les tiran hojitas, porque las raíces rompen las veredas o porque la copa del árbol se hace muy grande y tapa la fachada de la casa. Sí, perdón, Meli, sí. Meto otro ejemplo. Yo vivo en el Barrio Seco y en las plazas que están entre las calles, para aquellas personas que no conocen el Barrio Seco, siempre hay una plaza entre 3, 4 calles, siempre. No hay un árbol. No hay un árbol. Terrible. Entonces, no es solamente, sí, podemos ir al Parque Mitre, podemos ir al Parque Sur, podemos ir al Parque Norte, hay un montón de arboladas, sí, re lindo, pero no tenés otro lugar. O la Plaza del Centro tiene muy pocos árboles. Sí. O vas a otras plazas. Creo que la plaza que más rescato y que tiene muy linda arbolada es una plaza que está en Belgrano y Vélez Arfiel, por ahí más o menos, que está... es muy lindo, tiene un montón de sombra, pero es una de las pocas plazas que vos decís tiene bastante arbolada. Pero no hay, para la ciudad que tenemos, para la cantidad de personas que vivimos acá, no hay árboles. No, yo creo que no alcanza con los parques que tenemos o el terraplén que tenga los árboles históricos que tiene. No alcanza, creo yo. Y falta mucha conciencia también de decir
cómo la gente ha cortado sus propios árboles, porque y ni siquiera tienen idea, ni siquiera están informados de cómo hacerlo. Uno va y lo corta por esto, porque me molesta, qué sé yo, y después en el verano, ay, no tengo sombra para el auto, ay, no tengo esto, tengo un montón de calor, no tengo dónde quedarme, y así estamos. Sí. Y algo muy lindo que quiero rescatar también, y que dijo Gabriel, por ejemplo, estamos en el invierno, ¿no? Hace mucho frío, los árboles no tienen hojas, y uno ya empieza, o al menos con mis amigos, con mi familia, o así mismo uno piensa en decir, ay, ya quiero que venga la primavera, quiero que venga el verano para ir al parque a tomar mates, porque eso nos da paz. Sí. Justamente el estar en el aire, el sentir el viento en la cara, sentarte en el pasto, escuchar los pájaros. Sí, cambiar un poco de la rutina también, ¿no? Porque estamos Claro. siempre con la rutina de trabajo, todo. Ir a un lugar, a un espacio verde también es lo que decías vos, Gabriel, te cambia el ánimo, eso de respirar aire y estar en contacto con lo verde. Tal cual. Sí, o sea que las estoy escuchando y justamente el ejemplo que dieron de los dos grandes parques que hay, bueno, Parque Sur está, que justamente están tratando de deforestar, por suerte, sí. El Parque Sur, después el que une, que es todo el Parque Mitre y el Parque Norte, son los espacios verdes de la ciudad, más después alguna plaza por algunos lados. Pero fíjense que justamente, ¿a dónde va la gente cuando quiere hacer, no sé, una caminata o ir a tomar mate o hacer algún ejercicio? Va a esos lugares. Entonces, te está mostrando cómo esos lugares son los lugares que te dan eso, ¿no? Cierta paz, cierta armonía, y te mejoran, te reducen estrés, te calman un poquito la ansiedad. Entonces, y eso lo demuestra, donde va la gente es ahí. Ahora, el resto de las calles, como decíamos, ahí, que vos salís de tu propia casa y te encontrás con el sol que te pega en la cabeza, bueno, eso trae todo lo contrario, ¿no? Trae todo lo contrario, malestar, que después que puede llevar, depende de la vulnerabilidad de cada persona, a cuestiones hasta de salud, ¿no? Como dijimos, respiratorias, cardiovasculares, deshidratación, bueno. Así que también estamos hablando de eso, estamos hablando, como dije, de salud pública, estamos hablando de reducir, si alguien quiere hablar de dinero, porque muchas veces algunos por ahí le dicen, pero ¿cuánto sale eso? Para reducir costos en salud, ¿no? Al tener la gente mejor situación, sin golpes de calor, etcétera, bueno, reducir los costos de salud. Así que bueno, nada, Era este último solamente ya que empezamos hablando de los bosques nativos y a nivel global y después Argentina, bueno, un poquito también comentar qué pasa en la ciudad y por lo menos ponerlo en discusión, ¿no? Tal cual, traerlo a lo local. Gabriel, y ya no te molesto más, pero quiero hacerte una última consulta para informar también, ¿no? Y para informarme yo en lo personal, porque la verdad que no lo sé. ¿Hay políticas municipales en cuanto a la arbolada urbana? ¿Cómo controlarla? Que ellos mismos, no sé, controlen la cortada para mantener los árboles en las cuadras, la implementación de árboles en las plazas, que eso sí creo que se tiene que encargar el municipio, pero en cuanto a todas estas cuestiones que fuimos hablando y que comentamos con Meli, ¿hay políticas municipales? Mira, entiendo que sí, que hay una voluntad de trabajar en eso, pero también me parece que tal vez haya que profundizarlo, pero hay que decir algo que entiendo que lo están viendo desde el municipio y además se ve también en la ciudad, si uno camina y habla con los habitantes de la ciudad. También hay algo un poco, algún prejuicio que se ha convertido tal vez en algo, no así cultural, porque es muy profundo cultural, pero bueno, un prejuicio sobre el tema de los árboles. Vos mencionaste algunas cosas que rompen la vereda, que algunos dicen que ensucian, ¿viste? Son hojas que caen, ¿viste? Sí. De ahí hablar de eso de sociedad es muy distinto, pero están esos prejuicios, esos preconceptos, y que me parece que si se quiere avanzar con una planificación y un programa de arbolado realmente importante, ¿no? Que se implemente como masivamente en la ciudad,
yo creo que primero hay que trabajar sobre la opinión pública, ¿no? Sí. Para un poco sacar esos preconceptos, esos prejuicios, o por lo menos, pero eso se logra poniéndolo en la mesa, discutiéndolo, hablándolo, ¿no? Y creo que se podría hacer mucho. Es muy difícil avanzar con cualquier política, implementar alguna política o algún programa si no tenés una aceptación de la ciudadanía, ¿no? Entonces, me parece que primero hay que trabajar ahí, pero para trabajar ahí hay que discutirlo, charlarlo, y bueno, y después sí pensar en implementar, como digo, algo que sea más masivo y que tenga por lo menos una aceptación de la mayoría, ¿no? Porque si no es muy difícil ir en contra de eso. Tal cual. Ponerlo en agenda, como decís vos siempre, justamente, ponerlo sobre la mesa, ponerlo en agenda, que sea tema para discutir en nuestros hogares, en la radio, en la televisión, en las escuelas, en todos lados poder llevar esta discusión y que justamente se puedan implementar estas políticas. Bueno, Gabriel, te soltamos, te dejamos ir. Muchísimas gracias por este tema, la verdad que es uno de los tantos temas que hacen mucha falta que estén en agenda, que se hablen, que se debatan, así que te agradecemos un montón y yo ya quiero saber qué vas a traer en la próxima. No vamos a spoilear nada, obviamente, pero nos encontramos la próxima semana, para buscar más información, para seguir debatiendo de otros temas y traer otra columna más para nuestros oyentes. Perfecto, a mí como siempre me encanta charlar y tener este espacio con ustedes, así que nos vemos en la próxima, un abrazo, chao. Nos encontramos pronto. Bien, así pasaba Gabriel Blanco junto a nuestra columna Planeta en Acción. La verdad, muy lindo tema que nos encanta a nosotras con Meli para tratar. Ya veremos qué nos trae para la próxima. Bueno, y llegamos a esta última sección del Todo Muy Natural 2.0, en este caso del programa número 17, y llegamos a la sección de recomendaciones de series, películas. En este caso vamos a recomendarles 2 libros. El primero se llama La Sexta Extinción, fue escrito por Elizabeth Kolbert en el año 2015. La Sexta Extinción es un libro de esta periodista Elizabeth Kolbert, que narra la evidencia científica y las historias sobre la actual extinción masiva de especies causada por la actividad humana, explorando desde la deforestación y el cambio climático hasta la acidificación de los océanos y las especies invasoras. Todo lo que hemos estado hablando durante este programa realmente. Kolbert combina la documentación científica con reportajes de viaje para mostrar los efectos de la acción humana sobre la biodiversidad global y la responsabilidad del ser humano en este fenómeno. Bien, y por otro lado trajimos otro libro que se llama Una verdad incómoda, la crisis planetaria del calentamiento global y cómo afrontarla. Justamente este libro fue escrito por Al Gore, publicado en 2007, que se basa en su documental homónimo de 2006 y profundiza en la amenaza del calentamiento global y las acciones necesarias para mitigarlo. El libro expone datos científicos sobre el cambio climático y documenta sus graves efectos a través de la colección de imágenes y gráficos, instando a la acción global para enfrentar la crisis. El objetivo es concientizar a la población mundial sobre la gravedad de la situación y movilizarla para tomar medidas efectivas que puedan contener el cambio climático. Bueno, sí, la verdad, sin querer, son recomendaciones que justamente estos temas los estuvimos hablando a lo largo del programa, ya sea con las noticias, con nuestros momentos de catarsis o en la columna con Gabriel Blanco. Así que muy interesantes las recomendaciones de hoy. Bueno, y de esta manera llegamos al cierre de este hermoso programa de Todo Muy Natural 2.0, en el que, como siempre decimos, hubo de todo: noticias, efemérides, recomendaciones. En este caso tuvimos la columna Planeta en Acción de la mano del ingeniero Gabriel Blanco, una columna que particularmente me encantó. El tema de la deforestación es algo que a mí me llama mucho la atención y me interesa muchísimo. Lo hubiésemos bombardeado en preguntas, pero bueno, la columna se nos fue de las manos, duró un montón de tiempo, pero la verdad es que nos encantó. Así que bueno, los dejamos con toda esa información para que tomen un poco de conciencia también. Sí, y también informarse un poco porque muchas veces, como decimos nosotros, estos temas no están en agenda, no se hablan, ni tampoco se informan. Capaz que hay gente que quiere informarse, no sabe cómo, no sabe en dónde, no sabe por quién.
Entonces está bueno traer estos temas a la mesa y ponerlos en agenda, como siempre dice nuestro ingeniero Gabriel Blanco. Sí. Como siempre queremos recordarte nuestra línea de contacto 284 15 500 200, en Instagram como Todo Muy Natural 2.0. Yo ya te digo que vayas a seguirnos porque ahí ya subimos mañana seguramente ya el link para que vuelvas a escuchar nuestro programa y por qué no para escuchar todos los demás y los temas que tratamos también en cada episodio. Y en YouTube como Radio Universidad Unicen. Bueno, también siempre les recordamos que este programa no lo hacemos nosotras solas, nosotras ponemos la voz y hacemos un montonazo de cosas, pero hay un equipo detrás que también nos ayuda y nos da una gran mano. En coordinación general se encuentra Yanela Alves, quienes nos dan una mano con la producción, Diego Ibarra, Giselle Brica y Soledad Restivo, y quienes son parte de la artística y que siempre están presentes, Lea Bustamante, la China Yaquemet y Tomás Kessler, y una mención especial a nuestro columnista, el ingeniero Gabriel Blanco. Ahora sí nos vamos, esto ha sido todo por hoy, nos encontramos el próximo martes a las 19 horas en Radio Universidad por la FM 90.1 porque esto fue Todo Muy Natural 2.0. Adiós. Adiós.